quien le pedimos que ya pueda prender su cámara, Carlos Sucusuñay, de presidente principal de la Ecuarunari. El día de ayer, martes, en una rueda de prensa, si no me equivoco, desde la ciudad de Cuenca, desde la sede de la Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas de la SUAY, Cañaris de la SUAY, el FOA, realizaron una rueda de prensa en donde ya advertían algunas movilizaciones frente a cambios en la decisión del Consejo Nacional Electoral. Entonces, Luisana, estamos ya con nuestro primer invitado. Muy buenos días, bienvenido compañero Carlos, gracias por unirse a este programa de Voces y Propuestas, bienvenido nuevamente y quisiéramos empezar directamente con la primera pregunta, que es decirle, bueno, ya lo decía Jorge, ¿no? Ayer el CNE cerró sin dar una respuesta, sin decir si en efecto va a haber cambios en el acuerdo que ya se había firmado el día viernes y para eso justo se anunciaron las movilizaciones a partir de las 0 horas de hoy. Entonces la primera pregunta sería, ¿ya inició, ya ha empezado esa movilización tal como fue anunciada? Buenos días. Efectivamente, tengo que conocer a la ciudadanía por este medio de comunicación que Sí, estamos con un tema del Del audio audio, sí. en unos segundos, de la conexión también. Nuevamente, si es que podría habilitar su cámara, sí, verifiquemos el audio, le escuchamos. sí, Ya, decía le que escuchamos. Mm, decía que sí escuchamos sí, ahí. Sí, sí, le ahí estamos estamos escuchando Decía escuchando. que perfectamente. decía que el día de ayer en rueda de prensa en la ciudad de Cuenca teníamos que hacer este anuncio porque para los pueblos y nacionalidades esta es la herramienta que nos ha servido para hacer, escu- hacer escuchar y defender nuestros derechos. En esta ocasión ya escapa del asunto, ya escapa del asunto político, de la candidatura política en sí, sino más bien ya involucra a todo un programa, a todo un documento que está dirigido por la vida. Podemos hacer un fraude electoral fraguado políticamente desde la derecha y técnicamente desde el espacio del correísmo. En realidad, eso a los ciudadanos y ciudadanas nos causa pues vergüenza eh, en la parte democrática en el país, para Latinoamérica y el mundo, al ver de que autoridades que están llevando su función bajo su responsabilidad admiten que exista fraude electoral. Es de conocimiento de todo el público que históricamente han venido dándose el tipo de el conteo electoral, pero ustedes verán que hasta horas de la noche del domingo y parte de la madrugada, cómo estuvo la tendencia. Esperaron 2, 3 días para hacer de que cambie numéricamente el conteo electoral y favorecer en este caso a a la derecha ecuatoriana en componenda con el señor Rafael Correa, que es el que se asomó más que el propio candidato Araúz en esta contienda electoral. Es una vergüenza también porque la ciudadanía sí se expresa en las calles, en las comunidades, que en la propia campaña electoral este Consejo Nacional aprobó, o más bien no dijo nada, ni siquiera sancionó por el asunto de que asomaba ahí la imagen del señor Rafael Correa. Pues nosotros tenemos entendido que en nuestro país hay que respetar los derechos, hay que respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano y siendo organizaciones que históricamente hemos venido reclamando de pie a través de las movilizaciones pacíficas, nosotros vamos efectivamente a hacer uso de este derecho, porque a pesar de que realizaron el fraude electoral, luego públicamente el candidato Jaco Pérez había pedido al señor Guillermo Lazo que abramos y contemos voto a voto para ir comparando en dónde existe el fraude.
una vez llegado al acuerdo, llega una carta del señor Lazo indicando de que es ilegal y por lo tanto no acepta, una vez de haber dicho que ha distorsionado el acuerdo. No es así. Nosotros nos caracterizamos por tener, por ser concretos, ser reales, ser claros y más que nada no fallamos al pueblo ecuatoriano cuando dice él que hemos distorsionado el acuerdo. Eso Justo, no es así. Más bien pienso de que ellos caen en cuenta que nosotros tenemos la razón y que con una serie de anomalías, más bien colgaron los votos mediante el sistema, unos dirigidos, de ser posible de ser posible al propio señor Araúz y también al candidato de la lista 12, perjudicando ya no en este caso al candidato, sino a todo un país. sobre el tema, señor Sucuseñay, que hablaba de la carta enviada por redes sociales del candidato Lazo de la Alianza Creo Social Cristiana, ¿ustedes han tenido ya alguna respuesta del Consejo Nacional Electoral frente a la primera conversación que fue transmitida por los medios de comunicación, que aparentemente ya había una decisión del Consejo Nacional Electoral de esta revisión del 100% de las actas en Guayaquil y Guayas, de Guayas y del 50% de 16 provincias más? ese fue incluso en palabras de la presidenta Diana Tamaín, a lo que se llegó. Y que en estos días de feriado, de vacaciones por el carnaval, se iba a proceder a establecer cómo el mecanismo que se iba a dar para esta revisión de los votos con estas características. Pero ya estamos a martes. El día de mañana ya regresan nuevamente las actividades laborales en todo el país. Han pasado ya más de una semana desde las elecciones y el Ecuador se mantiene al pendiente. Entonces, ¿han tenido ustedes alguna respuesta del Consejo Nacional Electoral o qué estamos esperando? ¿Qué están esperando desde el Pachacuti y desde el movimiento indígena? Si es que Sí, nos ayuda con la cámara y con el por audio. favor, sí. Compañero Carlos, tal vez si nos ayuda con su cámara y con el audio, por favor, que no logramos escucharle. Sí, quizá tenemos ahí un Sí, inconveniente o nuestro entrevistado está con algún inconveniente. de conexión. Ujú. Esperamos para retomar la conexión. Ya estamos con Carlos. Ya estamos con Carlos Cuseñay. Muchísimas gracias, compañero, por permanecer conectado y por atender a esta entrevista. Entonces, para que podamos continuar con lo que empezamos cuando inició este programa, entonces habíamos hablado precisamente de la movilización. Queríamos también preguntarle, porque lo estábamos comentando cuando tuvimos ya este problema de conexión, es que si bien es cierto, la Ecuarunari y la CONAICE son las organizaciones que han convocado a esta marcha, sí hemos visto de alguna manera una ausencia de los principales de la CONAIE. Quisiéramos preguntarle a usted qué es lo que ha pasado, a qué se debe, digamos, esta ausencia de los principales de la CONAIE en este llamado a la movilización. Bueno, pedir disculpas, la conexión estaba en un lugar sin señal, pero logré conectarme a un lugar medio apropiado. Eh, Hay que indicar a nuestra ciudadanía de que en la CONAI somos de Cuarunari, somos CONAICE, somos CONJINIAI, desde la costa ecuatoriana. Y la CONAI somos las bases, las estructuras en cada una de sus provincias, con sus federaciones. El Ecuarunari pues siempre ha venido trabajando de manera coordinada con las estructuras en sí, cumpliendo responsablemente el proyecto político en el presente caso. Efectivamente, el rol fundamental de nuestra organización, la Ecuarunari, el objetivo por el que fue constituida esta organización es la resistencia para buscar los derechos, para conseguir los derechos de todo el pueblo ecuatoriano, y esta es una herramienta grande que la tenemos. No ha existido en ningún momento división en las estructuras orgánicas de la CONAI y sus
tres estructuras, porque las bases han estado pendientes, han estado este, activos en cada uno de sus territorios. Por ello es que nosotros únicamente espacio de tiempo democrático, al ver en que existió un fraude electoral a la propuesta del movimiento indígena para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, reiterando de que la propuesta política en el documento Minga por la Vida es recogida desde las bases, pues ya es un problema colectivo para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Al existir este obstáculo de fraude electoral, se suman todos los sectores sociales, están los trabajadores aglutinados, trabajadores aglutinados en el Frente Unitario de Trabajadores, están en la UGT, están los comerciantes, están los estudiantes, ¿no? Porque ya en el momento lo que se trata en el país es de querer frenar que nuestros niños, nuestros jóvenes no puedan estudiarlo. Se trata de que quieren seguir minando nuestros territorios, se trata de que quieren privatizar los bienes públicos, se trata de que no quieren devolver A ver, ahí tenemos un problema nuevamente eso sí, históricamente, de conexión, de todos los si es que gobiernos. nos, Si si es viene que un nos presidente, escucha, viene otros, son los mismos. si es Pero que nos nosotros escucha, señor permanecemos Sucuseña. monolíticamente unidos en las organizaciones. Sí. Las voces han de ver de que en cada uno de los territorios nuestras bases están unidos y no existe ningún tipo de división. Si bien no existe el compañero Jaime Vargas, no, pero ya son responsabilidades de cada uno de ellos, pero la estructura está en las bases, la estructura está en cada uno de los territorios. Nosotros como Ecuarunari, cumpliendo la agenda, cumpliendo la responsabilidad, luego de que hemos realizado el Consejo de Gobierno, hemos venido pues haciendo un consejo ampliado de los dirigentes, tomamos la decisión porque, como indiqué hace segundos, y en este caso lo que intentan frenar es frenar un nuevo modelo de administración de la cosa pública, que es con la transparencia y con la honestidad, es lo que es el temor. Frente a ello, existe una componenda políticamente entre el Lazo y el señor Nebo del Partido Cristiano. Sí, compañero Carlos, necesitamos mejorar la conexión y que nos escuche, Totalmente claro el discurso. Sin embargo, yo recalco en esta pregunta, porque el día viernes, en esta presencia del candidato Pérez de Pachacuti y del candidato Lazo de la Alianza Social Cristiana, creo, hubo ya una preocupación en redes sociales y manifestada por un comunicado público desde la CONAIE y desde algunos dirigentes del Consejo de Gobierno de la CONAIE de un posible acuerdo más allá del tema electoral de esta revisión de los votos. Se ha hablado, se ha hecho acercamientos desde esta ala del movimiento indígena, desde la regional de Ecuarunari, sobre estos acuerdos posibles políticos, porque generan nuevamente incertidumbre en cuál es la decisión del movimiento indígena. Si es que podría aclararnos eso. No existe, jamás, en ningún momento la Ecuarunari puede aceptar un pacto político con la derecha. Eso no habrá en ningún momento, lo manifestamos públicamente. No lo existirá. Ahí existe únicamente para sanidad del país, para la tranquilidad del país, en que se tiene que proceder, solicitar, aunque en derecho constitucional, con todas las normas legales, los señores del Consejo Nacional Electoral deben aceptar la petición que la hicimos nosotros en el caso de suspender el conteo de las actas que estaban aún rezagadas y asimismo proceder a hacer el reconteo de los votos porque sentimos el fraude. Pero eso en derecho debe darse por bien del Consejo Nacional Electoral, por la sanidad de ese organismo que se encuentra en este momento bastante criticado, no solamente por una parte de ecuatorianos, sino por millones de ecuatorianos, porque es notado en cualquier lugar donde estemos ubicados. Pero ahí no existe en un momento que lo quieran interpretar. Ojalá los compañeros y compañeras hayan escuchado el diálogo porque fue transmitido y aún todavía se encuentra grabados
Si es que no entendemos el pronunciamiento, el criterio del compañero Jaco Pérez, ya no es culpa, ya no es culpa. Ahí no dice en ningún momento ningún compromiso. ¿Cómo puede un candidato que está cargado la propuesta del movimiento indígena para los ecuatorianos ir a pactar con la derecha? No, el pacto, la conversación, el diálogo es para tranquilizar el país, para ver si es que hubo el fraude o no. Procedamos al reconteo voto a voto y verificamos y aceptaremos los resultados. Que se quiera distorsionar, del otro lado, está muy bien, de que en nuestra organización también existe una especie de que están viendo de ladito y se pronuncian. Existe eso, ¿no? Y eso nosotros, como dirigentes en este momento, al menos en la persona de Carlos Ucayay, siempre habrá claridad, claridad en el pensamiento, claridad en su actuación y claridad en la filosofía del movimiento indígena, donde no estamos para defraudar. Queda claro entonces esas declaraciones Ujú. desde las bases del movimiento indígena del Ecuador, desde el Ecuarunari. Finalmente, para cerrar, tenemos el comunicado que lo emitieron el día de ayer desde la Ecuarunari, en donde anuncian la marcha que iniciará desde la provincia de Loja el día de mañana, miércoles 17 de febrero, a partir de las 9 de la mañana. En estas resoluciones que han tenido con las comunidades de la Ecuarunari, de la CONAICE, ¿cuáles serán las siguientes acciones? Y de hecho lo tenemos en pantalla. ¿Cuáles serán las siguientes acciones que se den? Porque el Consejo Nacional Electoral no se reunió ayer a las 6 de la tarde como estaba previsto. Como estaba anunciado, no ha dado una respuesta. Entonces, ¿cuál es la decisión en ese caso de parte del Ecuarunari y de las bases, como usted mismo nos está comentando? No quieren ellos hacer caso al pueblo ecuatoriano, no escuchan, más vale los intereses, las componendas que tienen, porque yo de funcionario dijera, bueno, pues en ese espacio procedamos ecuatorianos, que ellos dependen de los ecuatorianos, dependen de los recursos de los ecuatorianos, pero más vale la arrogancia, más vale los compromisos individuales que el compromiso colectivo de la transparencia. Frente a esta circunstancia, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos uso de una herramienta grande que la tenemos. ¿Cuál es la herramienta constitucional? Es la resistencia. Y en ese marco, el día de mañana, desde la provincia de Loja, comenzaremos a resistir. Recordarán que nuestra resistencia es pacífica, nuestra resistencia es de plantones con voz alta, firmemente, con claridad en las peticiones, sin compromisos individuales, sino respondiendo al país. Entonces, iniciaremos el día de mañana en Loja una gran movilización. En esa movilización vendremos expresando nuestra preocupación. Y en esa marcha movilizada, los compañeros, los ciudadanos y ciudadanas apegarán y se sumarán a esta gran movilización que llegaremos a Quito y llegaremos para hacer sentir la preocupación. Ya no es preocupación interna, señores periodistas, es preocupación del mundo entero. ¿Por qué en este país tiene que pasar este tipo de arrogancia? ¿Por qué no quieren que gobierne la honestidad, la transparencia? ¿Por qué es que no queremos unirnos entre todos los ecuatorianos y ser un país independiente donde todos, profesionales, no profesionales, campesinos, indígenas, mestizos, afros, trabajadores públicos y privados, hagamos fuerza, aportemos con los impuestos para salir adelante económicamente de este país, para poder tener jóvenes estudiantes, para cuidar nuestros recursos públicos, para fortalecer esas instituciones públicas. Entendido, y escuchamos eso hace unos minutos. Perdón que le interrumpa, pero reitero y la pregunta, y es porque hay un momento de incertidumbre en el país y quisiéramos saber desde la planificación que han tenido o desde las asambleas, estas movilizaciones de darse continuarán,
si es que se da este recuento de los votos, cómo harán logísticamente, quizá mientras continúa la movilización, también el tema del seguimiento que se pueda dar a este recuento de votos, y también el posible aplazamiento de la segunda vuelta, porque el calendario electoral sigue corriendo. Así y aquí es como la pregunta muy puntual es: ¿cómo han previsto todo esto? Porque se está generando retrasos en el calendario electoral. Hay un candidato, el candidato Arauz, que está en primer lugar, según el ingreso de las actas y de los votos, que ya se encuentra en campaña electoral. Mientras tanto, en este segundo, tercer lugar, todavía continúan ahí. No habría un llamado quizá a una fecha límite que el Consejo Nacional Electoral deba dar una respuesta clara, las movilizaciones hasta cuándo irán, porque esto nuevamente genera incertidumbre en el panorama político, pero también social de nuestro país, señor Sucuseñay. Está en este momento en manos del Consejo Nacional Electoral. Esa es la responsabilidad de ellos en este momento. Por supuesto que nosotros esperamos, hacemos la petición, pero si siguen ellos dilatando día a día, no hacen de cumplir lo que aceptan nuestras propuestas, en caso de reconteo, inmediatamente se ven dispuestos, que a ver, procedamos tal como acordamos, ya no hay vuelta más que dar. Y hubiésemos estado terminando el reconteo en Guayaquil y en otras provincias, caminando para no cumplir. Ahora, recordemos de que el 24 de mayo se tiene que posesionar, se tiene que posesionar ya el nuevo presidente, y entonces ya no habría el tiempo correspondiente, no hay cómo aplazar. Pero esa es responsabilidad de los funcionarios. Ellos son los que iniciaron haciendo el fraude electoral, y ellos tienen que responder al país. Nosotros tenemos el derecho de cumplir la transparencia. Aquí no existe ningún interés individual, y el interés es colectivo. Y mientras un Estado no podemos quedar cruzados de brazos viendo un fraude electoral claro, amplio. No podemos dejar de que se roben ese sueño de muchos ecuatorianos, ese cambio que querían a trabajar de manera comunitaria entre todos los ecuatorianos. Es responsabilidad de ellos en lo absoluto. Señor Sucuseñay, una última pregunta. Al país, nosotros haremos uso de nuestro derecho constitucional. Una última pregunta, y es que desde ustedes, como bases del movimiento indígena y todo, una vez que se entreguen los resultados, si es que van a acatarse a los resultados que se dé al recuento, sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta: en el caso de que el candidato Yacu Pérez no mismo pase a la segunda vuelta, ¿va a continuar, digamos, con el impulso y con la exigencia sobre la Minca por la vida? Nosotros vamos a continuar luchando. Hay que recordar que nuestra organización nunca terminará. La lucha es nuestro camino, la lucha es nuestro objetivo común. La lucha es la esperanza por un cambio en un Estado ecuatoriano, por un Estado plurinacional. Hay que aceptar, efectivamente, luego del reconteo, habrá que aceptar los resultados electorales que han visto, pero queremos nuestro país, cosa que no ha de ser así porque existen los fraudes electorales. Tenemos mucha esperanza de que nosotros podemos demostrar que existe fraude electoral, pero nosotros seguiremos y denunciaremos en cualquier circunstancia que pase. Siempre, como organización social, estaremos luchando en las calles y continuaremos denunciando ante las instancias nacionales e internacionales hasta que sepa todo el mundo que el nuevo presidente, cualesquiera que sea, a excepción del compañero Yacu Pérez, entraron sin la legitimidad del pueblo ecuatoriano, entraron con fraude electoral, manejados desde el exterior y respaldados de aquí desde el interior en este país. Eso tenemos que demostrar al país y al mundo para tener un presidente ilegítimo, porque en caso de serle presidente el señor Arauz o el señor Lasso, serán gobiernos no legitimados porque entraron en componentes del Consejo Nacional valiéndose de fraude electoral y en contra de la voluntad de millones de ecuatorianos. Ese gobierno tendrá que no es una amenaza, tendrá que tratar de caminar por el camino correcto que los millones de ecuatorianos lo hemos indicado. De lo contrario, pues, habrá las resistencias en el momento que tengamos que hacer, pero no vamos nunca a dejar de luchar por los millones de ecuatorianos. No hemos dejado, no vamos a dejar, ni la dejaremos jamás.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por su tiempo, para mantenerse conectado y por darnos estas declaraciones. Y bueno, o sea, eso nuevamente, agradecerles también a todos los invitados que han estado aquí en Voces y Propuestas. Con eso, digamos, concluiríamos. Antes de que se vaya ¿sí? el señor Sucuseñay, ya habrá tiempo en una siguiente entrevista para conversar de los temas de fondo, de las reivindicaciones y de las exigencias de una organización, de la más antigua organización del movimiento indígena en Ecuador. Hablamos de la Ecuarunari, de dar el paso a la siguiente vuelta el candidato Pérez de Pachacuti. Habrá un escenario y ahí nuevamente hablaremos con usted, señor Sucuseñay, y de pasar el señor Lazo a una segunda vuelta. Pues de todas formas hablaremos uh-huh. también con la Sí. Ecuarunari, porque es un actor político, es un actor social indispensable en esta agenda, en la construcción de un país. Muchísimas gracias nuevamente, señor Sucuseñay.